presión que tiene cuando ejercen su actividad. Yo decía, vamos a conversar con Sebastián Blasco, es director de la Diplomatura en Psicología del Deporte de la Universidad Austral, que presentó un informe muy interesante sobre la presión de los deportistas y cómo repercute eso no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Y ya lo saludamos, lo estamos viendo en el streaming. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas Bueno, gracias por atender a los medios del interior, en este caso a la red de medios de Santiago del Estero. Contanos un poco, Sebastián, este informe que hacen ustedes, obviamente con el respaldo de la Universidad Austral, sobre la repercusión de la presión en un deportista, y sus manifestaciones mentales finalmente, ¿no? primero un placer y muchas gracias por la invitación. La realidad es que a partir de la cuarentena algo se rompió en el mundo del deporte y también creo que en la sociedad en conjunto, en el cual diferentes deportistas comenzaron a reclamar abiertamente a espectadores, formadores, entrenadores, ser concebidos en su dimensión personal, ¿no? Ajá, La primera de todos, seguramente recuerdan, fue Simone Biles en Tokio 2020, que se da de baja en la final por equipos, resignando su medalla olímpica para priorizar su salud mental. exactamente, sí. Y a partir de ahí, como si fuese un efecto dominó, empezaron a aparecer diferentes exponentes del deporte en diferentes partes del mundo que empiezan a levantar la mano y decir, che, antes que nada y después de todo, somos personas, necesitamos ser miradas desde ese lugar. Ujú. Padecemos las mismas cosas que padecen ustedes y sufrimos presiones, temores, miedos, ansiedades, que lógicamente están de alguna forma visibilizadas con mucha más fuerza por un mundo constante de exigencia y de presión, que es la forma en la cual miramos muchas veces a los deportistas, ¿no? Ujú. Y hace poquitito, bueno, diferentes interlocutores de nuestro país, diferentes jugadores, exjugadores, también empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Decir, che, Ujú. mirá, padezco este sufrimiento y necesito sentirme comprendido, avalado, acompañado, entendido. Y creo que está bueno eso porque de alguna forma nos invita a humanizar nuestra mirada hacia el otro y también a sentirnos más comprendidos con nosotros mismos, ¿no? Creo que estamos un poquito más compasivos como sociedad desde este punto de vista. Vos sabes que hace un rato conversamos con otro integrante de este equipo que se ocupa de la parte deportiva y me recordaba lo difícil o inentendible que resultaba para nosotros los apasionados, por ejemplo, del fútbol, cuando en la presentación de los equipos técnicos empezaron a aparecer especialistas en este tema, psicólogos deportivos, y decíamos, ¿para qué? Y no lo entendimos. Y no lo entendemos. Y ahora empezamos a entender un montón de cosas que pasan adentro de un plantel, por ejemplo, y de las situaciones individuales que tiene un jugador, con sus presiones, etcétera. Totalmente. Creo que ya no es suficiente hoy con que el deportista sea bueno en su deporte y tenga técnica para poder sobresalir, sino que también necesita poder tener conciencia de lo que siente, lo que le pasa y su conducta dentro y fuera del campo de juego. Y la mejor forma de poder evidenciarlo fue lo que nos dejó el Mundial pasado, ¿no? Donde las lágrimas de Aymar durante la fase de grupo contra México, las Ujú. declaraciones del Dibu Martínez permanentemente hablando de la importancia del trabajo psicológico, Ajá. la familia presente durante todas las concentraciones del equipo, dan cuenta que algo cambió en la trama deportiva, en la cual los deportistas necesitan sentirse comprendidos, y creo que también es algo bueno, ¿no? Que vamos bajando un poco los niveles de exigencia para ser más empáticos y comprensivos con el otro. Y yo celebro estos movimientos, ¿no? Ajá. Como todo persona que se considera humanista, y creo que estoy catalogado dentro de esa línea, creo que son movimientos que están buenos, que nos ayudan a poder comprender más nuestra vulnerabilidad. Sebastián, te quería preguntar, y aprovechando esto, vos sos director de la Diplomatura en Psicología del Deporte, y ¿de qué trata la carrera? De qué tiene que ver esto, digamos, con el deporte? Porque asociar, digamos, una disciplina con el deporte que no tenga que ver, digamos, justamente con la práctica deportiva, por ahí mucha gente Sí. no lo entendía. Bueno, el mundo deportivo es un mundo muy intuitivo, ¿no? Durante mucho tiempo
el conocimiento se genera desde la experiencia y está fantástico y es genial. Sin embargo, en los últimos años se empieza a profesionalizar el deporte desde diferentes miradas, desde un aval más científico, y creo que esto le da más fundamentación, ¿no? Y entra ahí la física, entra la filosofía, la psicología también. En la diplomatura lo que intentamos es brindar herramientas y conocimiento para poder comprender la actualidad deportiva de una vertiente psicológica y los desafíos que nos propone el deporte desde este lugar, y también ver la optimización de habilidades mentales para poder obtener un mejor rendimiento. Entonces trabajamos sobre cuestiones que están ligadas a la concentración, la motivación, el manejo de la ansiedad, que lógicamente ustedes entenderán. A veces un deportista está expuesto a un partido que es visto por miles de millones de personas y eso puede despertar estrés, ansiedad. Bueno, ¿cómo puedo manejar esa ansiedad con herramientas prácticas? Las presiones, lógicamente, las lesiones en el deporte, claro, que tienen un componente psicológico, ¿no? Es una cuestión que es multifactorial, entra en juego factores físicos, pero también factores psicológicos. Y luego los deportes de equipo se les suma todo lo que tiene que ver con el liderazgo, la comunicación, la cohesión grupal, etc. Entonces hacemos un recorrido por todas estas temáticas. Definitivamente incorporados entonces al mundo deportivo desde el punto de vista científico, digo, porque evidentemente esto que han empezado a exponer, como decías vos, algunos deportistas, lo último que tuvimos por aquí cuando apareció tu opinión tuvo que ver con un ex jugador de Boca Juniors que en un video alertó, digamos, a mucha gente cercana de una situación que le pasaba mental. Y la verdad que llegó muy acertadamente tu opinión. Nosotros alcanzamos a leer el informe, nos pareció muy interesante conversar con vos sobre este tema, porque hay mucha gente que obviamente ve un deporte a través de la televisión y bueno, y quedó ahí en la televisión y nos olvidamos que hay un ser humano detrás de todo eso, ¿no? De eso se trata, justamente. Sebastián Blanco es director de la Diplomatura en Psicología del Deporte en la Universidad Austral y nos ha brindado unos minutos aquí en el programa. Le agradecemos muchísimo a Sebastián por la atención, sobre todo en los medios del interior. Te había prometido que iba a ser cortito porque sabemos que estás en actividad, así que te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sebastián.